Buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Otro día más con el S&P 500 y el Nasdaq marcando nuevos máximos históricos. Fue bien interesante porque también el Dow Jones y el Russell 2000 subieron, que en los últimos días habíamos visto un poco más de debilidad en estos índices. Hoy vamos a estar analizando, por supuesto, los mercados. Vamos a estar viendo varias compañías que estuvo comprando Michael Burry. También vamos a estar hablando de una compañía que cayó con fuerza, muy afectada por este aumento de más del 2% de los precios del petróleo. Vamos a estar viendo también algunas compañías que me han estado preguntando mucho de las apuestas deportivas. Tuvimos noticias relacionadas con Flutter, que es una de las compañías más grandes del sector, y también DraftKings. También quiero comentarle algunas compañías que tuvieron reporte de ganancia. Quiero analizar estos reportes de ganancia mucho más en profundidad. Estamos hablando de algunas compañías como Pepsi, Abbott Laboratories, Taiwan Semiconductor, ShareSwap y Netflix. Todas compañías líderes en sus sectores, compañías grandes y algunas de ellas cayendo más de un 7%. ¿Okay? Vamos a ver que me parece que hay algunas compañías que están en zonas interesantes para comprar. En cada uno de estos negocios, por supuesto, vamos a hacer análisis técnico y fundamental como siempre hacemos, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años, por supuesto los reportes de ganancia y las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar revisando los índices principales. Podemos ver que el S&P 500, a pesar de marcar un nuevo máximo histórico y cerrar un día en verde, sí tuvimos un día mucho más débil que las sesiones anteriores. Fíjense que las velas de los días anteriores eran velas con mucho cuerpo, mucho volumen. Sin embargo, ya en la última sesión tuvimos una vela doji de indecisión con mucha mecha y poco cuerpo y además el volumen por debajo de los días anteriores. Aparte de eso, ya el RSI está prácticamente en sobrecompra en 70 puntos y el MACD también se empieza a ver un poco más sobrecomprado. Recuerden que normalmente cuando tenemos un mercado alcista no significa que todos los días vamos a subir. Muchas veces tenemos retroceso a medias móviles para buscar liquidez y luego seguimos subiendo. En el caso del Nasdaq tuvimos un comportamiento muy similar, vela de doji de indecisión. También vean que tenemos un día donde el volumen es por debajo de los días anteriores, aunque sí hay que decir que el volumen en las acciones tecnológicas se ha mantenido cerca de su media histórica. Podemos ver por otra parte el mapa de calor del S&P 500. Las subidas han estado lideradas sobre todo con estas compañías tecnológicas. Tuvimos AMD subiendo un 7%, lo vamos a analizar un poco más adelante. Intel 5% al alza, Broadcom al alza, Microsoft al alza, que ha estado muy bien en las últimas sesiones. También llama la atención las compañías de telecomunicaciones que habían estado cayendo, hoy recuperándose con T-Mobile, Verizon y AT&T, además de Comcast, todas subiendo más de un 3%, ¿ok? Pero claramente las subidas han estado en sectores tecnológicos y bueno, por eso el Nasdaq se ve un poco más sobrecomprado que el S&P 500. Michael Burry, el famoso inversor, ha continuado comprando acciones tecnológicas. Ahora ha añadido una posición en PayPal con un 3.5% de su portafolio, mientras que mantiene posiciones en Fiserv, Adobe, Autodesk y Viva System. También dijo que planeaba añadir puestos en Salesforce y MSCI. A ver, sabemos que Michael Burry es una persona con un historial impresionante en la bolsa. Por supuesto, muy famoso el short que hizo en los mercados durante 2008-2009. También ha fallado muchas veces, como es normal cuando invertimos en bolsa. Sabemos que es un inversor que es muy direccional con la tendencia de la bolsa y bueno, a veces le ha jugado una mala pasada. Vamos a hablar un poco de las compras que hizo, ¿ok? En primer lugar, estuvo comprando acciones de PayPal. En PayPal recuerden que tenemos una operación abierta en el portafolio de trading. Es un put credit spread para el 2027. Estamos apostando que las acciones de PayPal van a terminar por encima de los $35 a principios del año que viene, sabiendo que es una compañía que cotiza muy barata, apenas cotiza 8 veces beneficios y 7 veces flujo de caja, y también sabiendo que el año 2026 ya la compañía nos dijo que esperaba caída en ganancias por acción y los ingresos relativamente planos, ¿ok? Así lo que estamos apostando es que vamos a ver cierta recuperación a final de 2026 y esto seguramente haga que suban las acciones. De todas formas, como podemos ver, la compañía se ha quedado bastante lejos de las expectativas de crecimiento que tenía en años anteriores. Sí es verdad que por otra parte, desde el punto de vista técnico y en el corto plazo estamos muy alcistas. Vean cómo superamos la media móvil de 50 periodos. Hemos tenido los indicadores técnicos todavía no están sobrecomprados, así que yo diría que todavía podríamos tener potencial de subida. Este put credit spread que tengo abierto para el año que viene no lo he podido cerrar porque estamos muy lejos del strike price y prácticamente no hay liquidez, ¿ok? También Salesforce, que planea comprar Michael Burry. Esta es una de las compañías tecnológicas que pienso que siga a muy buen precio. Hace poco cerramos una operación de trading con opciones. Tenemos todavía otra operación abierta que es el Naked Put de $200. Y fíjense que es una compañía que sigue un 42% por debajo del fair value. sigue muy por debajo de sus promedios históricos. Llama especialmente la atención este ratio precio-flujo de caja
a 11 veces, que me parece muy interesante. Y además el forward PER sigue a 19 veces, que vuelve a ser un múltiplo atractivo para una compañía que se espera que crezca a más del 20% el año que viene y a más del 10% los próximos años. ¿Okay? La última apuesta que nos está diciendo es MSCI. A ver, las acciones de MSCI no están tan baratas como Salesforce y como PayPal. Recuerden que esta es una compañía del sector de Stock Exchange, datos financieros, que es un sector que había estado muy golpeado. Sin embargo, me llama la atención lo bien que ha aguantado esta compañía, los vaivenes de su sector. Fíjense que está un 18% por encima del fair value. Hace muy poco estaba cerca de este fair value, pero bueno, ha subido algo desde esos mínimos. Fíjense que cotiza 36 veces beneficios y 27 veces flujo de caja. Es lo que les digo, que los múltiplos están bastante más caros. Y el crecimiento que se espera es bueno, pero bueno, fíjense que en el caso de Salesforce teníamos una compañía que se espera que crezca casi al mismo ritmo, cotizando a forward PER 19 y este está a forward PER 26. Así que me da la impresión que, por ejemplo, MSCI está un poco más cara que Salesforce. Creo que una caída a esta zona de los $500 la pondría mucho más cerca de zonas de compra. Una de las preguntas del día es la siguiente. ¿Realmente las compañías de cruceros siguen en zona de compra? Los precios del petróleo aumentaron un 2% durante la sesión y esto provocó una caída en todo el sector, encabezado por Royal Caribbean, la mayor compañía del mismo, con casi un 6% de corrección. Lo primero que llama la atención es que estamos todavía un 15% por encima del fair value por flujo de caja, así que perfectamente podríamos corregir un poco más. También estamos ligeramente por encima de los precios que fueron los mínimos de las últimas semanas, otra razón por la cual puedo pensar que puede corregir un poco más, pero sí es verdad que los múltiplos siguen estando muy atractivos. Cotiza 16 veces beneficios cuando se espera un crecimiento por encima del 13% en los próximos años. Además, vean que el crecimiento que viene teniendo Royal en los últimos años ha sido brutal y también se espera que en este año fiscal los ingresos vuelvan a crecer más de un 10% y el flujo de caja más de un 80%. Así que bueno, por lo menos los números en el corto plazo se ven muy atractivos. Tengan en cuenta también que en los cruceros, como las reservaciones se hacen con antelación, ellos prácticamente pueden saber si los números que van a generar en el próximo año van a ser buenos o malos con un alto nivel de certidumbre. Podemos ver por otra parte que desde el punto de vista técnico, la acción realmente nunca ha perdido la tendencia alcista. Fíjense cómo ha seguido haciendo bajos cada vez más altos y es verdad que no hemos logrado alcanzar máximos anteriores. Pero bueno, en el corto plazo yo diría que no hemos entrado en una dinámica negativa, como bueno, muchas otras compañías sí han entrado con esta caída que hemos tenido recientemente en bolsa. También no hemos tenido una recuperación tan significativa como otros sectores que ya están de regreso a máximos y podemos ver aquí que desde los máximos hasta los precios actuales hemos corregido un 27%. Así que bueno, por otra parte tenemos mucho margen para subir en caso de que se dé vuelta la compañía. Yo diría que se está apostando como una inversión a 2, 3 años, incluso 5 años. Royal me gusta bastante. Saben que soy muy fanático de sus cruceros. Y bueno, eso tal vez me pone en una situación de desventaja a la hora de analizar este tipo de negocio, porque yo sé que cuando voy a sacar un crucero, mi prioridad es ver los precios de Royal. Pero bueno, también hay que decir que los números están ahí para respaldarlo, ¿ok? Como vimos, el crecimiento en años anteriores ha sido brutal. La compañía ha seguido con una clara tendencia alcista, así que tampoco me preocuparía demasiado. Va a depender, por supuesto, de cómo se muevan los precios del petróleo. Recuerden que tanto las aerolíneas como los cruceros, uno de los gastos fijos más grandes que tienen son los combustibles, y un alza significativa o una estabilización de los precios por encima de los $100 creo que puede afectar mucho este negocio en los próximos años. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones, comparto todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa, tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros, también tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. Continuamos con las acciones de AMD. La pregunta que le traigo ¿es momento de vender la compañía? ¿Qué podemos hacer con la misma? Recientemente firmó un acuerdo con Meta para proveerle su chip de inteligencia artificial y fíjense que las acciones han disparado casi un 8% en la última sesión. Vean que ya está casi un 40% por encima del fair value o valor intrínseco, es decir que los múltiplos que estamos pagando no son baratos. Es una de las compañías más grandes del mundo con más de 450 billones de capitalización de mercado. La tengo en el portafolio de largo plazo, no es una posición demasiado grande. Yo personalmente por ahora no tengo interés en recortar posiciones, ¿ok?
Fíjense que cotiza a más de 100 veces beneficios y casi 60 veces flujo de caja, que bueno, son múltiplos bastante caros. Y el forward PER para el próximo año a 33 veces, bueno, ya se ve un poco más razonable. Ten en cuenta que esta es una compañía que se espera que crezca a un ritmo de más del 50% su ganancia por acción. Así que la realidad es que se espera mucho crecimiento. Vamos a ver el retorno sobre capital invertido que podríamos obtener si la compañía crece ese ritmo, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, ¿qué múltiplo futuro podríamos darle a una compañía creciendo este ritmo? Le voy a dar un múltiplo caro, le voy a dar 40 veces futuros beneficios. En este caso, el retorno sobre capital invertido se nos va al 23%. Si le damos un PER un poco más barato de 30 veces, el retorno sigue estando por encima del 16%. Fíjense que tampoco podemos darle un múltiplo demasiado barato porque ven el ritmo de crecimiento que se espera que mantenga entre 2029 y 2030. Así que la realidad es que a pesar de que la acción está cara en el corto plazo, mirándola más allá de 2-3 años, parece que no es una venta tan clara, ¿ok? Hay que comentar también que los niveles de sobrecompra son extremos. Ya el RSI está en 80 puntos, el MACD está en unos niveles de sobrecompra significativos. Estamos un 37% por encima de la media móvil de 200 periodos. Así que bueno, técnicamente estamos bastante sobrecomprados. De una compra muy buena aquí cuando tocó la media móvil de 200 periodos, ahí aprovechamos para reforzar en el portafolio de largo plazo. Pero también es verdad que en otros momentos hemos tenido caídas mucho más significativas, correcciones mucho más significativas, ¿ok? Así que bueno, para comprar creo que estamos bastante lejos de zonas de compra. Para vender yo pondría un stop loss como lo he comentado. Zona de 260 podría ser un buen momento para poner un stop loss. Y a largo plazo, a no ser que tenga una exposición muy grande a la compañía, yo no vendería. Vamos a cambiar de sector y vámonos ahora al sector de apuestas deportivas, donde tuvimos a Flutter desplomándose más de un 2%. Flutter es la dueña de FanDuel. Esta es una de las compañías más grandes del sector de apuestas deportivas. Es líder en Estados Unidos en este sector y recibió una doble bajada de calificación. En primer lugar, Citi le bajó la recomendación desde comprar a vender. Bueno, tiene que irle muy mal según las expectativas de Citi para que te bajen directamente de comprar a vender. Normalmente lo bajan a neutral, sobreponderada o algo por el estilo. Pues no, la bajaron directamente a vender, diciendo que es verdad que tiene una posición de ventaja competitiva siendo la compañía más grande del sector, pero espera que para el resto de 2026 sus previsiones de ingresos no sean tan fuertes. Vemos por acá que también tuvo una bajada de calificación por parte de otro analista, Polar, donde espera que el EBITDA ajustado del grupo ahora crezca un 10% menos en el primer trimestre del año y un 37% menos en el segundo trimestre del año. Así que bueno, ambas compañías están esperando menos crecimiento en este sector. Yo diría que es un sector que ha estado muy barato. Podemos ver, por ejemplo, que cotiza en torno a un 60% por debajo de su ratio precio-ventas promedio de los últimos 5 años. El ratio precio-flujo de caja está un 50% por debajo. Y además es un sector donde se espera mucho crecimiento. El forward PER a 20 veces para el 2026, 12 veces 2027. Es decir, si miramos las evaluaciones, se ve muy barata, ¿eh? Vamos a echar un vistazo primero a DraftKings para ver que estamos en una situación muy similar y después nos vamos a la gráfica, ¿ok? En el caso de DraftKings podemos ver que el forward PER para el año que viene está a 22 veces, 13 veces para 2028 y apenas 7 veces para 2030, cuando es una compañía que también cotiza casi un 55% por debajo de su ratio precio-ventas promedio de los últimos 5 años. Es decir, son compañías que están muy baratas comparadas con sus promedios históricos y que cotizan múltiplos muy atractivos. ¿Qué problema tenemos? Problema regulatorio. Son compañías que van a depender de que la aprueben sus productos en varios estados de los Estados Unidos donde todavía no pueden operar. Hemos visto una desaceleración en el sector y yo diría una cosa muy preocupante es la tendencia extremadamente bajita. Bien, en el caso de Flutter, como estamos por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, ambas medias móviles apuntando hacia abajo. Y en el caso de DraftKings, comportamiento muy similar. De hecho, llevamos 2 sesiones consecutivas rechazando la media móvil de 50 periodos. Yo lo que le diría es, si vemos que supera la media móvil de 50 periodos, podríamos entrar en un trade de corto plazo en ambas compañías, pero por el momento con esta tendencia tan bajita y ya teniendo el reporte de ganancia tan cerca, esperaría. Continuamos con las acciones de Pexi subiendo más de un 2% luego de un resultado de ganancia bastante sólido. Recuerde que Pexi la tenemos en el portafolio de largo plazo, portafolio de dividendos, es una posición muy grande en ambos portafolios. Hace poco era la posición más grande en el portafolio de trading, pero bueno, la vendimos. Y ahora mismo solamente tenemos una operación con opciones dentro de ese portafolio de trading. Podemos ver que la acción superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción.
Sorprende el incremento en ingresos, creció un 8.5% año sobre año, que bueno, siendo una compañía tan defensiva, no vemos normalmente este tipo de crecimiento, ¿ok? También hay que decir que el crecimiento en todas las regiones geográficas fue bastante sólido. Fíjense por acá que las bebidas en Norteamérica creció un 8.7%, aunque los alimentos apenas crecieron un 1.9%, es decir, que al menos en el área de Norteamérica, que es su principal mercado, el crecimiento viene de bebidas y no de alimentación. Pero bueno, también hay que decir que en segmentos internacionales el crecimiento fue sólido. Por ejemplo, franquicias internacionales de bebidas, 8.6% de crecimiento. También en el área de Europa, Middle East y África, 18% de crecimiento del negocio. Latinoamérica, 16%. Asia-Pacífico, 11%. Así que bueno, por lo menos el crecimiento internacional también viene siendo sólido, ¿ok? Podemos ver por otra parte que Seeking Alpha la pone en el segundo lugar de su rating de compañías de bebidas azucaradas, solamente por detrás de Keurig Dr Pepper, que bueno, es otra compañía que hemos analizado aquí en el canal y realmente es una compañía que es verdad que se ve más barata, pero también es verdad que el nivel de riesgo es mayor. Por último, quiero comentarle que no todos fueron buenas noticias. Podemos ver aquí que en la guía que nos dieron para el 2026, ahora el incremento en ganancias por acción se espera un poco por debajo de lo esperado. Estábamos esperando 5.8%. Ahora están esperando un 5%, ¿ok? Aunque el margen entre un 4 y un 6% es bastante amplio. También es verdad que las ventas orgánicas ahora se espera un poco mejor de lo que estábamos esperando anteriormente. Pero bueno, en términos generales, como podemos ver, fue un reporte bastante sólido. Pepsi sigue dando muy buen dividendo. Ya creo que se nos ha ido un poquito de zona de compra, lo vamos a ver en la gráfica. Pero bueno, creo que incluso para hacer operaciones como Put Credit Spread, Naked Put, tratando de comprar las acciones por debajo de $150, no está tan mal, ¿ok? Sigue ligeramente por debajo de sus promedios históricos, entre un 5 y un 10%. Dividendo del 3.6%, muy bueno el dividendo. Forward PER 18 veces, cuando es una compañía que históricamente ha cotizado 26 veces. Entonces, como vemos, no podemos decir que estamos en presencia de un negocio caro. Yo diría que estamos cerca de su fair value. Estamos pagando un valor justo ahora mismo por Pepsi. Vean por acá que en el corto plazo, la próxima zona importante de resistencia que tenemos es la media móvil de 50 periodos. Si la logra superar, diría que perfectamente podemos ir de regreso a los $171, ¿ok? Además, los indicadores técnicos se ven muy saludables y en la última sesión tuvimos mucho volumen alcista. Así que bueno, yo no veo ninguna razón para estar vendiendo acciones de Pepsi a estos múltiplos. Continuamos con las acciones de Abbott Laboratories, desplomándose más de un 6%, llegó a estar cayendo más de un 8% en algún momento de la sesión. La compañía tuvo un reporte trimestral, yo diría un poco mixto. Es verdad que superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción, pero la guía que nos dieron para el próximo año se quedó por debajo de las expectativas. Podemos ver aquí que los ingresos crecieron un 8% hasta alcanzar los 11.2 billones de dólares, superando el consenso en 160 billones. Sin embargo, la nota principal fue la revisión a la baja de las previsiones de ganancias por acción para todo el año, donde antes teníamos un rango de 5.55 a 5.8, ahora el rango está entre 5.38 y 5.58. Podemos ver que también la compañía hizo una adquisición de una compañía para diagnóstico de cáncer, Exact Sciences, por 21 billones de dólares, lo cual hizo una dilución de 20 centavos por acción y bueno, provocó una caída de las acciones en bolsa. Recuerden que como inversionistas no nos gustan las adquisiciones y más una adquisición de un negocio de 21 billones de dólares. Vamos a ver qué tal le sale. El problema es que por lo general no salen bien estas adquisiciones. Otra cosa es que seguramente va a tener que empeorar sus números financieros a corto plazo para poder financiar esta adquisición, ¿ok? Hay que decir también, ya las acciones de Abbott Laboratories venían con una clara tendencia bajista. En el último año ha perdido un 27%, aunque también es verdad que ya alcanzó su fair value o valor intrínseco. Vemos por acá que ya está entre un 10-20% por debajo de sus promedios históricos. El dividendo nada mal, 2.56%, además lo incrementan a muy buen ritmo. Y vemos además que el crecimiento que se espera en los próximos años es bastante sólido, del 10%. Y bueno, realmente una compañía creciendo al 10% y cotizando 25 veces beneficios, yo diría que estamos en un múltiplo razonable, ¿ok? Yo lo que le diría es que realmente estamos sin margen de seguridad. ¿Por qué? Porque creciendo al 10% per 25 estamos operando sin margen de seguridad. Al menor bache, por supuesto que podemos ver más caídas, ¿ok? Desde máximos históricos ya ha sido una corrección importante. Tenga en cuenta también que la tendencia de corto plazo es muy bajista, más de 30% de caída desde máximos. Y ahora mismo estamos por debajo de todas las medias móviles apuntando hacia abajo, volumen bajista significativo. Y el próximo soporte importante que tenemos es la zona de los $90, mínimo del 2023.
Yo personalmente esperaría, si le soy sincero, a no ser que vaya a largo plazo y vaya siendo dollar cost average, yo esperaría porque es el segundo reporte trimestral donde lo cerramos con una gran caída y un gap bajista enorme, ¿ok? Así que hay que tener cuidado porque la tendencia no viene nada positiva. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con Taiwan Semiconductors, compañía líder en la fabricación de los chips de inteligencia artificial, principalmente viene siendo su principal línea de crecimiento. Las acciones cayendo un 3% a pesar de tener un reporte de ganancia muy sólido. Podemos ver que la compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. De hecho, los ingresos crecieron más de un 40% año sobre año. Podemos ver por acá que aparte de ese gran incremento, tuvimos algunas notas interesantes acerca del negocio. Es que aumentaron también la guía. Y bueno, también nos dijeron que no esperan, por lo menos en el corto plazo, un impacto significativo de la guerra en el Medio Oriente, pero todavía queda mucha incertidumbre. Hay que decir también que la compañía se ha estado expandiendo fuera de Taiwán. Recuerden que ya ellos tienen un parque científico para producir en Estados Unidos, en Arizona específicamente, donde esperan empezar a producir sus chips de 3 nanómetros aproximadamente a mitad del 2027. Y también en Japón tienen una nueva fábrica donde también van a fabricar estos chips de 3 nanómetros que son los más avanzados del mundo. También están ampliando su parque científico en Taiwán. Así que bueno, como estamos viendo, es una compañía que cada vez depende menos de su fabricación en Taiwán. Sigue siendo una compañía líder en el sector. Y además de eso nos están diciendo que para el segundo trimestre fiscal espera que anualmente los ingresos vuelvan a aumentar un 32% y quarter over quarter, es decir, trimestre tras trimestre, un 10%. Podemos ver alguna cosa interesante. Por ejemplo, vemos aquí que desde el 2021 hasta este primer trimestre del 2026, su dependencia de los mercados de América del Norte, principalmente Estados Unidos, han aumentado de un 65 a un 76%, mientras que en China bajó de un 11 a un 7%. ¿Qué es lo que significa esto? Que bueno, en términos generales, la compañía cada vez depende menos de China, que era un riesgo que había, y sí depende mucho más de Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo a los múltiplos actuales. A ver, la cuestión es la siguiente. Esta es una compañía que cotiza 31 veces beneficios, creciendo sus ingresos al 30%. Realmente no está barata. Esa es la pregunta que tenemos, ¿ok? Sí es verdad que si la comparamos con sus promedios históricos está más de un 50% por encima. Es decir, que estamos pagando múltiplos históricamente caros. Pero es lo que les digo, estamos pagando esos múltiplos porque el crecimiento sigue siendo brutal. De hecho, el forward PER para 2027 está apenas a 20 veces. Así que bueno, yo la checaría, realmente no se ve tan cara, pero yo diría que tenemos un caso muy similar a Nvidia, estamos sin margen de seguridad. Si no mantiene ese ritmo de crecimiento, la caída aquí puede ser brutal, ¿ok? Por otra parte, en los últimos meses ha dado buenas compras cuando el RSI ha tocado los 40 puntos, mucho más sobrevendida. Vean todas estas zonas que le estoy marcando. Y bueno, ahora parece que estamos un poquito por encima de esa zona, ¿ok? Tal vez si en algún momento buscamos esta línea tendencial con un RSI por debajo de 40 puntos, ahí podría dispararse algunas órdenes de compra. Continuamos con las acciones de Charles Schwab que terminaron desplomándose más de un 7% durante la sesión, gran caída, a pesar de que la compañía superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Lo habíamos visto durante el directo, los ingresos además crecieron más de un 8%, las ganancias por acción más de un 2% por encima de las expectativas y además de eso Charles Schwab presentó su plataforma para incorporar el comercio de criptomonedas al contado para clientes minoristas. Va a empezar ofreciendo Bitcoin e Ethereum como las dos primeras criptomonedas, pero después va a expandirse al resto, ¿ok? Esto entra en competencia directa de otras compañías como Robinhood y Coinbase, que también ofrecen esto a los clientes. Así que bueno, cada vez los minoristas tenemos más opciones para comprar cripto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con Charles Schwab que está tan barata? Porque fíjense que está bastante por debajo del fair value o valor intrínseco. Cotiza a múltiplos entre un 20-30% por debajo de sus promedios históricos. Estamos hablando de un negocio que se espera que crezca al 14, casi 15% su ganancia por acción.
y apenas cotiza a 18 veces beneficios. Además, hay que decir que en los últimos 3 años ha venido creciendo a un muy buen ritmo. El flujo de caja muy estable, impresionante, ya por encima de los 17 billones de dólares que se espera este año. Así que por fundamentales realmente se ve muy atractiva. También es verdad que técnicamente podríamos tener más margen de caída. Recientemente rompimos la media móvil de 200 periodos a la baja. El RSI y el MACD parece que tiene margen para caer un poco más. Sabemos que la mejor zona de compra es la parte baja de esta línea tendencial. Así que bueno, todo me hace indicar de que podemos ver un poco más de corrección, ¿ok? Estamos hablando que desde los precios actuales hasta la parte baja de la tendencia, perfectamente podremos ver una caída adicional en torno al 10%, ¿ok? Así que bueno, si quieres ser un poco más paciente, espera a ver si va a buscar la parte baja de la línea tendencial. Hay que comentar que desde abril del año pasado no la visita. Así que tampoco es que recientemente la hayamos visto en esa zona. Y además, como vimos ahí, realmente ya los múltiplos actuales se ven atractivos. Continuamos con las acciones de Netflix desplomándose más de un 8% a pesar de un reporte de ganancias sólido, aunque las expectativas de crecimiento para el próximo trimestre no fueron las mejores. Vamos a leer un poquito acerca de la compañía. En primer lugar, superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron más de un 16% año sobre año, superando en 80 millones las expectativas. Hay que comentar que las ganancias por acción crecieron un 86% año sobre año, pasando de 66 centavos a $1.23. Pero bueno, esto fue debido, entre otras cosas, por los 2.8 billones de dólares de compensación de indemnización que recibió por parte de Paramount por la cancelación del acuerdo con Warner Bros. Así que bueno, no es muy comparable directamente porque este crecimiento del 86% hubiera sido brutal, ¿ok? También hay que decir que la compañía nos dio una guía sólida para el año completo. La expectativa de ingresos ahora está en torno a 51.4 billones. Esto es ligeramente por encima del 51.38 que teníamos. El problema también estuvo que para el próximo trimestre, segundo trimestre fiscal del 2026, ahora la compañía espera generar 78 centavos de ganancia cuando teníamos una proyección de 84. Y también se espera que los ingresos para el próximo trimestre estén un poquito por debajo de las expectativas que teníamos. A ver, si combinamos esto con una compañía que ya venía cotizando un 24% por encima del fair value, entendemos esta caída del 8%. Además, vamos a ver en la gráfica que estaba muy sobrecomprada. Por último, su director ejecutivo actual, que está desde 2003, Reed Hastings, va a dejar su cargo como presidente en junio de este año. Así que bueno, tuvimos algunas noticias no muy positivas para la compañía. Era algo que preveíamos, que lo normal es que viéramos algún tipo de caída en Netflix. Aunque bueno, no sé si un 8% de caída entra dentro de los planes, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos la cantidad de ganancias por acción que generó Netflix. Seguramente los múltiplos van a mejorar bastante. ¿Por qué? Porque esta cantidad de ganancias por acción es muy por encima de lo que venía generando normalmente. Así que bueno, seguramente los múltiplos actuales se van a ver mucho más atractivos, ¿ok? Pero seguramente para el mismo trimestre del año que viene ya no van a estar tan atractivos porque fíjense, generó 68 centavos el año pasado y eso saltó a $1.23. De todas formas, vamos a hacer los cálculos del múltiplo actual, ¿ok? Vamos a sumar. Vamos a sumar 72 centavos que generó Q2 de 2025. Le sumamos 59 centavos Q3 de 2025. 56 centavos que generó cuarto trimestre de 2025 y ahora tenemos $1.23. Esto significa que durante los últimos 4 trimestres Netflix generó $3.10. Si dividimos el precio actual de las acciones, $99 entre 3.1, ahora mismo estamos comprando Netflix aproximadamente a 32 veces beneficio, ¿ok? Que si vemos, veníamos de cotizar a más de 40 veces. Históricamente ha cotizado a más de 40 veces y bueno, ahora estaríamos pagando un múltiplo cercano a 32 veces, que si lo vemos aquí en los ratios históricos, si lo comparamos con años recientes, realmente es un múltiplo bastante atractivo, ¿ok? De hecho, estamos cerca de los mínimos de por lo menos los últimos 2-3 años. Pero como le comento, una de las cosas que ayudó fue esta indemnización que recibieron. Así que seguramente para el mismo trimestre del año anterior no vamos a tener un trimestre tan excepcionalmente bueno en cuanto a ganancias por acción. ¿Dónde me gustaría comprar Netflix? Yo diría que tendría que caer mínimo a precios cercanos a $80 para volverse a poner interesante. Si usted tiene acciones, bueno, yo diría que es un buen momento para vender, ya que la acción venía muy sobrecomprada. Fíjense que el RSI estaba en 80 puntos, pero si no vendió antes del reporte de ganancias, que es que estábamos hablando que era un buen momento para tomar ganancias, ahora vender después de una caída del 8% me parece un poco temerario, ¿ok? En mi caso voy a ser muy paciente con las acciones de Netflix. Ahora cotizando ese PER 32, seguramente no se vean tan caras.
Y bueno, como lo había dicho siempre, yo diría que es cuestión de tiempo a que veamos la compañía de regreso a precios cercanos a $130, que ahí tenemos los máximos históricos. Como vimos en el video hoy, amigos, la bolsa marcando nuevos máximos históricos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Michael Burry comprando acciones de PayPal y también planea comprar acciones de Salesforce y MSCI. Vimos que especialmente Salesforce está a buen precio, igual que PayPal. Royal Caribbean cayendo a buenos precios luego del aumento de los precios del petróleo. AMD máximos históricos, está muy lejos de zonas de compra, está más bien para vender. Flutter y DraftKings, sector de apuestas deportivas, sigue muy a la baja. En caso de Flutter recibió una doble bajada de calificación. Pepsi, muy buen reporte de ganancia, esperaría caídas por debajo de $155. Abbott Laboratories, no me disgustan los precios actuales como una inversión a largo plazo, pero se ve muy bajita. Taiwan Semiconductors, hay que esperar algo de corrección porque está muy cara, aunque el reporte fue muy bueno. Charles Schwab creo que está a buenos precios, aunque vimos una mejor zona de compra en la parte baja de la tendencia. Y Netflix desplomándose un 8%. Tuvimos algunas malas noticias en el reporte de ganancia, pero bueno, no se ve tan cara a SP32. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, directo diario para miembros, Discord, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, los cursos, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.